¿Cuántas veces has sentido que lo das todo por todos, pero cuando tú necesitas, nadie aparece? ¿Cuántas veces te entregaste a la familia, al marido, a los amigos, y lo único que recibiste a cambio fue silencio? El dolor de sentirse usado y olvidado es de los más crueles, porque no viene de enemigos, sino de quienes más amas. Es la traición de la indiferencia, la soledad de mirar el celular y no ver ni un solo mensaje preguntando si estás bien. Esta es la historia de Elena Castillo, una mujer como tantas, que descubrió el peso de dar sin recibir nada. Pero también es la historia de un giro, porque incluso en medio del dolor existe una fuerza escondida capaz de cambiarlo todo. Si alguna vez te has sentido invisible, quédate conmigo hasta el final, porque esta narración va a llegar directo a tu corazón. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí vas a encontrar historias que hablan de la vida real, historias que duelen, pero también sanan. Elena Castillo se despertaba cada día con la sensación de cargar el mundo sobre los hombros. Antes incluso de tomar café, ya estaba cuidando la casa, preparando las cosas del marido, haciendo el desayuno de los hijos y respondiendo mensajes de familiares que le pedían favores. Su vida parecía girar en torno a atender a los demás, y rara vez se permitía decir que no. Su esfuerzo era inmenso, pero la respuesta casi inexistente. Aún así, levantaba la cabeza y seguía adelante, porque creía que el amor verdadero se construía con entrega. En el trabajo, la escena no era diferente. Siempre que alguien necesitaba ayuda, ahí estaba Elena, dispuesta a cubrir turnos, revisar informes o escuchar los desahogos de los compañeros. «Eres un ángel», le decían. Pero cuando era ella quien necesitaba apoyo, nadie se acordaba de preguntar si estaba bien. El silencio a su alrededor dolía más que cualquier crítica. Era como si su vida se volviera invisible cuando no estaba sirviendo a los demás. En casa, el marido la trataba como alguien que solo cumplía con una obligación. Llegaba cansado, se sentaba frente al televisor y casi no la notaba. Elena intentaba sacar conversación, pero recibía respuestas cortas, distraídas. Aún así, le preparaba la cena, lavaba los platos, y antes de dormir, dejaba lista la ropa de él para el día siguiente. Se preguntaba en silencio, ¿y cuándo alguien hará esto por mí? Pero enseguida se tragaba la pregunta, con miedo de parecer desagradecida. Con los amigos, la historia era parecida. Elena era la primera en mandar mensajes de cumpleaños, en organizar encuentros, en escuchar largas llamadas de desahogo. Pero cuando el día difícil era el suyo, el celular permanecía mudo. Ni un «¿cómo estás?», ni una invitación para salir. Era como si su existencia solo tuviera valor cuando servía de apoyo. Ese vacío comenzó a corroer su alma de manera lenta y cruel, como una traición silenciosa. Elena intentaba disimular. En los almuerzos familiares sonreía, contaba chistes, ayudaba en la cocina, ponía la mesa. Pero por dentro estaba agotada. «Eres el alma de la familia», le decían, sin notar que el alma se estaba rompiendo en pedazos. Se esforzaba por no mostrarlo, pero cada vez más se sentía sola en medio de la multitud. Era una paradoja dolorosa, rodeada de gente, pero hundida en soledad. A veces, de madrugada, Elena se levantaba y se quedaba mirando por la ventana de la sala. Las calles silenciosas reflejaban su propia vida. Hacía tanto ruido por los demás, pero nadie percibía el silencio que llevaba dentro. En esos momentos, las lágrimas le corrían sin que pudiera contenerlas. «¿Será que algún día alguien se preocupará por mí?», pensaba, mientras se abrazaba a sí misma como quien busca calor. La vida difícil no estaba en los trabajos que hacía, sino en el vacío de no recibir nada a cambio. En el fondo, Elena creía que estaba siendo justa al entregarse. «Si planto amor, voy a cosechar amor», repetía para sí misma. Pero los días pasaban y la cosecha nunca llegaba. Al contrario, la ingratitud y el olvido parecían crecer como malas hierbas en su corazón. Esa sensación de injusticia era un peso que cada día se volvía más insoportable. Una vez, al preparar una cena especial para su marido, se dio cuenta de que él llegó tarde y ni siquiera le dio las gracias. Puso el plato en la mesa, comió en silencio y volvió al sofá. Elena sonrió levemente, pero por dentro se derrumbaba. Ni un gracias, ni una mirada. El esfuerzo, otra vez, parecía en vano. La traición no era un acto directo, sino la omisión constante, la ausencia de reciprocidad que hería más que cualquier palabra. Hasta en las cosas pequeñas, Elena se notaba sola.
Un fuerte dolor de cabeza no despertaba ni un mensaje de preocupación. Una ausencia en el grupo de amigos pasaba desapercibida. Era como si su presencia fuera esperada, pero su ausencia nunca hiciera falta. Ese vacío la consumía como un fuego lento, corroyendo su autoestima y su esperanza. Y así, Elena seguía sus días, entregándose en silencio, esperando algo que nunca llegaba. Pero en su corazón, un cansancio comenzaba a gritar. Era un susurro en lo más profundo del alma. ¿Hasta cuándo vas a dar sin recibir nada? Ella todavía no lo sabía, pero ese grito sería el inicio de una transformación. Porque nadie puede vivir para siempre solo de dar. El momento del colapso se acercaba, y el silencio a su alrededor se volvería insoportable. El celular de Elena Castillo permanecía sobre la mesa, con la pantalla apagada, como un símbolo cruel de su soledad. En los días en que estaba mal, esperaba que al menos llegara un mensaje, un simple «¿estás bien?». Pero nada. Los grupos de amigos en la aplicación hervían con conversaciones banales, organizando encuentros, hablando de viajes, riéndose de chistes internos. Pero cuando ella se ausentaba, nadie lo notaba. Era como si su presencia fuera solo conveniencia, no afecto. Y esa falta de preocupación era un dolor silencioso, más fuerte que cualquier pelea. Su marido, Jorge, parecía vivir en un universo paralelo. Llegaba del trabajo, encendía la televisión y se sumergía en sus propios problemas. Elena intentaba conversar: «Hoy fue un día difícil, estoy cansada», pero solo recibía un ajá distraído, sin despegar los ojos de la pantalla. Ella suspiraba hondo, sintiéndose invisible dentro de su propia casa. Era como si su dolor fuera demasiado pequeño para ser visto, cuando en realidad era un peso que la aplastaba todos los días. Los fines de semana, la familia se reunía. Elena siempre estaba allí, organizando todo, ponía la mesa, cocinaba, lavaba los platos. Todos elogiaban la comida, pero nadie preguntaba cómo estaba ella. Las risas llenaban la sala, pero en su corazón reinaba un silencio ensordecedor. «¿Será que algún día alguien notará que yo también necesito cuidado?», pensaba, mientras recogía las sobras de la mesa. La sensación de ingratitud convertía cada gesto suyo en herida. Había noches en que la tristeza era tan grande que Elena se encerraba en el cuarto, esperando que alguien notara su ausencia. Se quedaba acostada, abrazando la almohada, escuchando el ruido de la televisión en la sala. Esperaba pasos, un golpe en la puerta, una voz que preguntara: «¿Estás bien?». Pero eso nunca ocurría. El silencio del pasillo parecía confirmar que a nadie le importaba de verdad. Y esa soledad compartida era la traición más dolorosa, la de ser ignorada por quienes más amaba. Con las amigas, la frustración era todavía más clara. ¿Cuántas veces Elena corrió para socorrer a una amiga en crisis, quedándose horas al teléfono para consolarla? Pero cuando ella intentó llamar en un momento de desesperación, nadie contestó. La excusa después era siempre la misma: «Ah, estaba ocupada». Y Elena, una vez más, se tragaba el dolor, sonreía y decía que todo estaba bien. Pero por dentro sentía que el corazón se le rompía en pedazos. Era como si sirviera solo para escuchar, nunca para ser escuchada. Las redes sociales eran otro espejo cruel. Fotos de amigos en cenas, viajes, fiestas, eventos a los que ella nunca era invitada. Aún así, cuando necesitaban ayuda, se acordaban de ella. «Elena, ¿me puedes dar un aventón? Elena, ¿puedes cuidar a mi hijo un par de horas?». Y ella siempre decía que sí. Pero cuando era ella quien necesitaba, bastaba un pedido sencillo, y las respuestas eran evasivas: «Hoy no puedo, estoy ocupada». La reciprocidad nunca existía. El silencio también venía de la propia familia. Incluso su madre, con quien Elena tenía tanta cercanía, rara vez preguntaba cómo estaba. Las llamadas eran siempre para pedir algo, nunca para ofrecer apoyo. «¿Puedes acompañarme al médico? ¿Podrías pagar esta cuenta y luego te la devuelvo?». Elena decía que sí, aun sabiendo que el luego nunca llegaría. Y cuando colgaba, se quedaba mirando la pared, preguntándose por qué a nadie le importaba saber de su salud, de su alma. Lo más doloroso era que, aun viéndolo todo, Elena no lograba dejar de ayudar. Era como si tuviera miedo de que, al negarse, perdería para siempre el poco espacio que tenía en la vida de la gente. Así se anulaba en silencio. Hacía por todos, esperando que en algún momento el ciclo se invirtiera. Pero la vida seguía cruelmente unilateral.
y cada gesto suyo se perdía en un mar de indiferencia. Hubo una noche en que Elena lloró tanto que se quedó dormida con el rostro empapado de lágrimas. Cuando despertó, esperaba encontrar un mensaje en el celular, algo que mostrara que alguien la había echado de menos. Pero no había nada. Solo avisos de facturas y promociones de tiendas. Ese vacío la consumía, creando la sensación de que si ella desapareciera, nadie lo notaría. La ingratitud pesaba como una sentencia. Y así, día tras día, Elena fue consumida por el silencio de los demás. No había reciprocidad, no había cuidado, solo exigencias y pedidos. Hasta los gestos más simples de atención le eran negados. Y eso empezó a abrir en ella una herida profunda, que cada día se agrandaba más. El colapso estaba cerca. Porque nadie puede dar para siempre sin recibir nada a cambio. Y Elena estaba a punto de descubrir hasta dónde aguanta el corazón humano antes de romperse. El corazón de Elena Castillo parecía cargar piedras. Las noches se hicieron largas, interminables, y el sueño ya no llegaba. Se acostaba exhausta, pero la mente no se apagaba. Pensamientos repetitivos martillaban: alguien extrañaría si yo desapareciera, sirvo solo cuando soy útil. El silencio del cuarto era ensordecedor, y las lágrimas corrían sin que ella pudiera detenerlas. La almohada mojada se volvía testigo de dolores que nadie veía. La soledad ya no era solo compañía, era prisión. Una madrugada, Elena se levantó y fue a la cocina. La mesa todavía estaba cubierta de papeles que no eran suyos, recados de familiares pidiendo favores, listas de la compra que no eran su responsabilidad. Miró a su alrededor y comprendió que toda su vida giraba en torno a los demás. Era como si se hubiera desvanecido dentro de las obligaciones que había asumido. Se sentó, se puso las manos en la cara y lloró en silencio. El llanto venía en oleadas, profundo, doloroso, como si cada lágrima fuera un grito atrapado en la garganta. En el trabajo, el cansancio se notaba. Los ojos hundidos, la sonrisa forzada, la voz temblorosa. Aún así, cuando una compañera pidió ayuda con un informe, Elena dijo que sí. Pero cuando llegó su turno de pedir, ¿puedes revisarlo para mí? Estoy muy cansada, la respuesta fue: perdona, no tengo tiempo. Fue en ese instante cuando sintió que el suelo se abría. El mundo entero parecía demasiado ocupado para ella. Una vez más, se vio sola justo en el momento en que más necesitaba. Los hijos también notaban su cansancio, pero eran demasiado pequeños para entender. Una noche de domingo, después de preparar todo para la semana escolar, Elena se desplomó en el sofá. El cuerpo ya no respondía. Tomás, el más pequeño, preguntó inocente: «Mamá, ¿estás enferma?» Elena tragó saliva, forzó una sonrisa y respondió: «No, hijo, solo cansada». Pero por dentro quería gritar: «Si estoy enferma, del alma, del corazón, de tanto dar y nunca ser cuidada». El silencio pesaba más que 1000 palabras. Los amigos, a quienes un día había llamado hermanos, estaban cada vez más distantes. Elena decidió poner a prueba la situación. Pasó una semana sin mandar mensajes, sin llamar, sin preguntar por nadie. El resultado fue devastador. Nadie se preocupó por ella. Ningún «¿estás bien?», ninguna invitación. Solo silencio. Era como si su ausencia no hiciera diferencia. Esa constatación cayó sobre ella como un golpe de traición. No había reciprocidad, no había cuidado, solo indiferencia. La soledad empezó a reflejarse en el cuerpo. Surgían crisis de ansiedad de repente, respiración acelerada, corazón desbocado, manos temblorosas. A veces, en el autobús lleno, tenía la sensación de que se iba a desmayar. Otras veces, se encerraba en el baño del trabajo para llorar a escondidas. «No puedo más», murmuraba, apoyándose en el lavabo con el rostro empapado de lágrimas. Pero al salir, respiraba hondo y volvía a sonreír, fingiendo que todo estaba bien. El marido, Jorge, parecía cada vez más distante. Una noche, Elena se armó de valor y dijo: «Me siento sola». Él, sin levantar la vista de la televisión, respondió: «Estás exagerando». Esas 3 palabras fueron como cuchillos en su pecho. Exagerada. Como si todo el peso que llevaba fuera invención, como si su dolor fuera demasiado pequeño para ser considerado. Subió al cuarto, cerró la puerta y lloró hasta quedarse dormida, con la sensación de que ni siquiera en su propia casa había lugar para su tristeza. Los dolores físicos aumentaron.
Dolores de cabeza constantes, palpitaciones en el pecho, un cansancio infinito. Elena intentó pedir cita con un médico, pero no tenía fuerzas ni para organizar su propia agenda. Si me enfermo de verdad, ¿quién se dará cuenta?, pensaba. La respuesta era cruel. Probablemente nadie. El colapso no era solo emocional, era físico, psicológico, espiritual. Un agotamiento total de alguien que siempre estuvo disponible, pero que nunca tuvo a nadie disponible para ella. Hubo un día en que Elena simplemente no pudo levantarse de la cama. El cuerpo pesaba, la mente en colapso. Se quedó acostada, mirando al techo, sintiendo como las lágrimas no paraban de caer. El celular a su lado no sonaba, no vibraba, no traía ni un mensaje. Toda la vida ella daba y cuidaba, pero el día que necesitó, nadie apareció. Fue en ese momento cuando sintió la verdad más dura. La soledad la había traicionado, y ya no sabía cómo salir de ella. Pero, en el fondo, muy en el fondo, algo comenzaba a moverse. El dolor extremo, el colapso inminente, traían también una semilla de cambio. No puedo vivir así para siempre, pensó, aún con la voz quebrada. El fondo del pozo se volvía espejo de una elección, o quedarse rota, o aprender a levantarse. Elena aún no lo sabía, pero eso sería el inicio del despertar. Porque hasta la soledad más cruel puede convertirse en combustible para la superación. A la mañana siguiente del día en que no pudo salir de la cama, Elena Castillo se miró al espejo y casi no se reconoció. Ojeras profundas, rostro marcado por el llanto, expresión vacía. Se quedó unos segundos en silencio, mirando esa imagen. Por primera vez no pensó en los demás, sino en sí misma. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? La pregunta resonó como un grito ahogado en su pecho. Y en ese instante entendió que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo una sombra dentro de su propia vida. En el trabajo, cuando una compañera dijo, «Elena, ¿puedes revisar mi informe? Voy retrasada». Ella respiró hondo y respondió con firmeza, «Hoy no puedo, tengo mis propias tareas». Fue un choque para todos. La mujer que nunca decía que no, por fin puso un límite. El corazón le latió con fuerza, las manos le sudaron, pero por dentro había una sensación nueva, dignidad. Era como si estuviera recuperando un pedazo de sí que había dejado atrás. Por la noche, en casa, decidió hablar con su marido. Con la voz quebrada dijo, «Jorge, me siento invisible. Yo me ocupo de todo, pero no recibo nada a cambio. Necesito que me veas». Él se rió nervioso, tratando de desviar la conversación, pero Elena no bajó la mirada. Por primera vez sostuvo la mirada y dijo, «No estoy exagerando. Me estoy asfixiando». El silencio que siguió fue pesado, pero liberador. Ella había hablado. Y esa pequeña valentía le hizo sentir que estaba dando el primer paso para cambiar la historia. Con los amigos, Elena puso otro límite. Cuando le pidieron que organizara otro encuentro, respondió, «Esta vez no voy a poder. Organícense sin mí». Del otro lado, silencio. Algunos incluso se alejaron, pero Elena entendió, las amistades que solo existen cuando un lado se sacrifica no son amistades. El dolor de esa constatación fue grande, pero también trajo alivio. Mejor sola que rodeada de gente que solo sabe exprimir. Sola en casa, buscó refugio en algo que siempre dejaba de lado, la escritura. Tomó un cuaderno viejo y empezó a anotar sus sentimientos. En las primeras páginas solo había lágrimas que manchaban las palabras. Me siento olvidada. Me siento usada. Pero a medida que escribía, empezó a surgir otra voz dentro de ella. Merezco ser amada. Merezco cuidado. Merezco paz. Esas frases se convirtieron en semillas de esperanza. Con cada línea, Elena se redescubría. También buscó apoyo fuera de su círculo habitual. Una vecina, doña Elena, la invitó a caminar por las mañanas. Al principio Elena dudó, pero aceptó. En ese pequeño gesto encontró acogida. Durante la caminata escuchó, tienes que cuidarte a ti, no solo a los demás. Esa frase simple cayó en su corazón como un bálsamo. Percibió que el mundo no estaba entero en su contra, solo tenía que elegir dónde poner su energía. Las redes sociales, que antes eran fuente de dolor, también cambiaron de significado. Elena empezó a seguir páginas de motivación, historias de superación, mensajes de autocuidado. Se sintió acompañada por voces que, aunque lejanas, comprendían su dolor.
Escribió en una publicación: «Hoy decidí cuidarme». Fue la primera vez que expresó públicamente su necesidad. Para su sorpresa, algunas personas comentaron ofreciéndole apoyo. Pequeñas señales de que su vida podía ser distinta. El proceso no fue fácil. Muchas veces la culpa golpeaba fuerte. Seré egoísta por decir que no. Pero, con el tiempo, entendió que egoísmo era abandonarse a sí misma. El amor verdadero empezaba dentro de ella. Al poner límites, no estaba hiriendo a nadie, solo aprendiendo a protegerse. Esa toma de conciencia trajo alivio. La traición de la soledad empezaba a perder fuerza, sustituida por la sensación de justicia consigo misma. Los hijos también notaron el cambio. Tomás dijo: «Mamá, pareces más feliz». Y ella sonrió, abrazándolo. Percibió que cuidarse no la convertía en una mala madre. Al contrario, la fortalecía. Sofía, la pequeña, imitaba los gestos de su madre al escribir en su propio cuaderno, como si aprendiera que también podía expresar sus sentimientos. Ver eso le dio a Elena una alegría silenciosa. Era la prueba de que su ejemplo ya no era sacrificio, sino coraje. Y así, Elena empezó a reconstruir su historia. Aún había soledad, aún había dolores, pero ahora también había conciencia. El despertar no fue mágico ni inmediato, pero sí real. A cada límite impuesto, a cada gesto de autocuidado, se sentía más entera. Y, por primera vez, comprendió que su vida no tenía que depender de la reciprocidad ajena. Era hora de pasar página. Y, sin darse cuenta, Elena ya caminaba hacia el giro de la dignidad. Los días de Elena Castillo comenzaron a tomar otro color. No es que los problemas hubieran desaparecido, pero ahora tenía una postura distinta frente a ellos. Aprendió a decir que no sin culpa, a elegir cuándo dar su energía y a ponerse en prioridad. Ese simple acto de autocuidado transformó su rutina. Ya no se sentía una sombra, sino alguien que avanzaba hacia su propia luz. La dignidad, antes perdida en las migajas de atención de los demás, volvía a florecer en su corazón. En el trabajo, los compañeros lo notaron. La mujer que siempre decía sí ahora sabía poner límites. Cuando le pedían ayuda, evaluaba antes de aceptar. Ese cambio causó sorpresa, pero también respeto. «Elena, estás diferente», comentó una compañera. Y, por primera vez, Elena respondió con una sonrisa sincera: «Estoy aprendiendo a cuidarme». Esa respuesta resonó por los pasillos como una lección silenciosa. El esfuerzo de toda una vida por fin empezaba a dar frutos, no para los demás, sino para ella misma. En casa, Jorge, su marido, percibió la diferencia. Al volver del trabajo y encontrar a Elena leyendo en el sofá, en vez de corriendo a atenderlo, se quedó desconcertado. «¿No vas a preparar la cena?», preguntó, todavía con el mismo tono de siempre. Elena alzó los ojos del libro y respondió con calma: «Hoy estoy cansada. Si quieres, podemos pedir algo». No hubo pelea, no hubo gritos, solo una nueva realidad. Jorge vio que la mujer sumisa había desaparecido. En su lugar había una mujer consciente de su valor. Los hijos también se vieron tocados por la transformación. Elena ahora estaba presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Pasaba más tiempo con ellos, no por obligación, sino por elección. Hacían pequeñas caminatas, ayudaba con las tareas, reía de verdad. Tomás comentó: «Mamá, estás más feliz». Y Elena, emocionada, respondió: «Es porque ahora aprendí que, para cuidar de ustedes, también tengo que cuidar de mí». Ese momento fue un hito, la prueba de que su superación sería un legado para los niños. Con los amigos, el panorama cambió drásticamente. Muchos se alejaron, incapaces de lidiar con la nueva Elena que ya no se dejaba usar. Pero, a cambio, surgieron nuevas conexiones. Se acercaron personas que realmente se preocupaban. Una compañera de trabajo la invitó a salir, no para pedir nada, sino simplemente para conversar. Elena aceptó, y esa noche, al volver a casa, sintió una ligereza inédita. Por fin experimentaba reciprocidad genuina. El triunfo mayor, sin embargo, estaba dentro de ella. Elena ya no esperaba mensajes para validar su existencia. No se destruía más por la ausencia de respuestas. Aprendió a ser su propia compañía, a valorar su propia voz. Las noches, antes bañadas en lágrimas silenciosas, ahora se llenaban de lecturas, oraciones y escritura en el cuaderno.
El silencio dejó de ser prisión y se volvió un espacio de encuentro consigo misma. La venganza contra la soledad se consumó, la había transformado en fuerza. La comunidad también empezó a notarlo. En las reuniones familiares, Elena ya no asumía todas las tareas. Ayudaba, sí, pero también se sentaba, conversaba y reía. Y cuando alguien decía, tú siempre haces todo, ella respondía, ahora ya no. También merezco descanso. Al principio algunos se extrañaron, pero poco a poco entendieron que aquello era justicia, no egoísmo. Elena enseñaba, con su postura, que la dignidad no se negocia. Los cambios se reflejaron en su salud. Dormía mejor, sonreía más, tenía energía para pequeños proyectos personales. Comenzó a tomar clases de artesanía, algo que siempre había soñado y para lo que nunca tuvo tiempo. Vender sus primeras piezas en la feria local fue un símbolo de victoria. No por el dinero, sino por el reconocimiento de que aún tenía sueños y talentos. Cada aplauso fue como un bálsamo para las heridas que había llevado. El vacío que antes la aplastaba ahora se llenaba con algo nuevo, respeto propio. Elena entendió que la superación no vendría de los demás, sino de su propio interior. Las lágrimas seguían existiendo, pero ahora eran lágrimas de alivio, no de desesperación. El esfuerzo que antes la destruía ahora la construía. La vida difícil seguía imponiendo desafíos, pero ella ya no era rehén de ellos. Estaba libre. Y así, Elena Castillo se levantó como símbolo de dignidad y fuerza. De mujer invisible, se convirtió en inspiración. La traición del silencio de los demás no fue suficiente para destruirla. Al contrario, fue la chispa que encendió su transformación. Su giro no fue estruendoso, sino silencioso, firme y definitivo. La venganza más poderosa no fue cobrarse con los otros, sino demostrarse a sí misma que merecía ser feliz. Y frente al espejo, al ver su propia sonrisa, Elena, por fin, entendió, había vencido. Y ahora quiero hablar contigo. Sí, contigo que estás escuchando esta historia y, en el fondo, sientes que podría ser la tuya. Quizá también seas esa persona que hace todo por los demás, que se entrega hasta el límite, pero que, cuando necesita, solo encuentra silencio. Quizá ya hayas llorado en noches solitarias, esperando un mensaje que nunca llegó, un abrazo que no vino, un estoy aquí que nunca apareció. Y eso duele. Duele como si el mundo entero te hubiera olvidado. Pero déjame decirte una verdad, tú no eres invisible. No naciste para cargar con el peso de todos y quedarte vacía por dentro. Tienes valor, mereces cuidado, mereces reciprocidad. Y el cambio empieza cuando te miras al espejo y decides, yo también importo. Es en esa decisión donde nace la superación, no porque los demás cambien, sino porque tú cambias la forma de verte. Así que, si esta historia te tocó, respira hondo y declara en voz alta, yo importo, yo merezco. Escribe en los comentarios, yo merezco, porque esa declaración es un grito de libertad. Y antes de salir, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este vídeo. Aquí siempre vas a encontrar historias que hablan de dolor, pero también de esperanza, de justicia y de vida real. No estás solo. No estás sola. Tu cambio también puede empezar hoy.